Bueno, en el problema me dice determine la potencia absorbida por el elemento X si va a haber varias condiciones, ¿no? Cuando X toma varios diferentes elementos, el elemento X toma diferentes, ya sea un resistor, una fuente de tensión, una fuente de dependiente. Y cada condición vamos a determinar la potencia absorbida. Vamos a empezar por la condición A que me dice, si el elemento X es un resistor de 100 ohmios, o sea, es decir, así, me determine su potencia absorbida. Bueno, es un circuito de enlazado a malla. Determinamos la única corriente que pasa por este circuito de forma rápida. Sería el resistor multiplicado por la corriente. La caída de tensión es igual a la subida de tensión. La caída de tensión de los resistores es igual a la corriente multiplicado por la suma de resistores. 70, 90, 190, 200. Sí, es igual a la subida de tensión de las fuentes. Subida, inviertes polaridad porque es subida. Menos 20 más 100. Menos 20 más 120, ¿no? Sería 100 y sería un medio de ampero 0,5. Toda la potencia en el resistor absorbida sería el resistor multiplicado por la corriente elevada al cuadrado. Va. Función de sería 100 multiplicado por un medio elevado al cuadrado. Un cuarto sería 25 watts de potencia absorbida por el resistor, ¿no? Por el elemento X. En la condición A, si comprobamos el solucionario 17, ¿no? 17 en la condición 25 watts, ¿no? Entonces sí cumplen. Para la condición B me dice una fuente de tensión independiente. Allá, el circuito lo he vuelto a graficar en la parte derecha de una forma rectangular que se pueda ver más claro, ¿no? Y otra cosa, esta fuente de tensión lo he reemplazado por esta forma de acá, porque es una fuente de tensión, donde la parte más larga me indica la parte positiva y la parte más corta me indica la polaridad negativa, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Bueno, me dice que el elemento X es una fuente de tensión independiente de 40 voltios, solo valor numérico, ¿no? Y el símbolo me indica si es resistor, tensión o corriente. Con la referencia pues en la parte superior, entonces negativa, ¿no? De la misma manera sería la única corriente que existe por el circuito, porque es un circuito una sola malla. Es igual a la ley, la segunda ley, la primera ley de Kirchhoff de tensión, que es de tensión de los resistores. La corriente por la suma de los resistores sería 70, 80, 90, 100, la 100. Subida de tensión de las fuentes, inviertes polaridad, subida, sería 120 menos 40 menos 20. Sería 60 entre 100. 6 entre 10 o 3 quintos o 0,6, ¿no? En Peri. Bueno, lo que me interesa es la potencia absorbida de esta fuente, que se multiplica por, como si decimos, P y P voltaje por la corriente, la por la línea positiva, en realidad absorbe potencia, su voltaje que es 40 digado por su corriente, que es 6 decimos, 24 watts de potencia absorbida por esta. Comprobamos que efectivamente cuando el elemento es una fuente, 24 watts de potencia absorbida, ¿no?
coincide. Bueno, en la condición C me dice si el elemento X es una fuente de tensión marcada como allá para la parte C, esto me una fuente de tensión marcada como 25 y me cae un poquito. Claro, fuente de tensión como 25 veces X. O sea, X es la variable de control que según gráfico está así. Referencia más en la parte superior. Bueno, en este tipo, cuando se tiene una fuente de tensión dependiente, se tiene que expresar en función de la única corriente que existe en el circuito y hasta ya no es necesario. Entonces, en ese sentido, tenemos la única corriente que pasa por el circuito, que es I sub X, ¿no? Entonces, caída de tensión de los resistores, I sub X por la suma de los resistores, de la misma manera sería 100, pero acá se suma algo más la caída de tensión de la fuente dependiente V sub Z es igual a la subida de tensión de las fuentes independientes. Y te digo la idea, subida de tensión sería 120 menos 20. Acá inviertes en esta fuente dependiente de 20 voltios, inviertes polaridad, inviertes magnitud, por eso le pongo menos 20. En un miembro está la suma de caída, subidas de tensión y el otro mismo de caída de tensión. Y hay un video donde te explico claramente que se aplica la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale U sub Z? Vale 25 veces I sub X. Sería 125. I sub X sería igual a 100. Entonces, I sub X a cuánto es? Sería 100 entre 125, 0,8, ¿no? 0,8, 4 quintos, 8 hacemos. 4 quintos de amperio en el cuadrado. Porque eso es lo que no nos pide, sino si I sub X vale, si la variable de control vale 4, entonces V sub Z cuánto vale. Pues sería 25 por I sub X que vale 4 quintos. 20 ¿qué? 20 amperios. 20 voltios. Entonces, así sería I sub X. La potencia en la fuente dependiente sería voltaje por su corriente. Wow. 4 quintos de 20. 16 watts de potencia absorbida por la fuente. Comprobamos y efectivamente cumple 16 watts. En el ítem D me dice que si la fuente de tensión dependiente, o sea, el elemento que es una fuente de tensión dependiente marcada con en la parte superior y cuyo valor es 0,8 4 quintos de V sub 1. V sub 1 es variable de control que según gráfica se ubica acá. Ya, de la misma manera, como es un circuito en una sola malla, el objetivo es determinar esta única corriente que pasa por el circuito. Entonces, esta fuente dependiente tengo que expresar en función de esta única corriente que pasa por acá y por la ley de Ohm, o eso podemos expresar por la ley de Ohm como sería el recíproco del resistor. Como entra por la determinada positivo abajo, es el positivo del recíproco resistor dividido por voltaje. Multiplicamos pues observa cuando sería un cuarto mod 1 entre 50 o eso. Ese mod va no, el recíproco del resistor. No, esto está mal. Está recontra mal.
Por la ley de Ohm, V sub 1 es igual al resistor multiplicado por su corriente. Ahora sí, quinta, 8 por 4, 32. 32 y ahora sí es ese valor de V sub Z. Está en función de I. Ahora sí recién se puede aplicar la ley de Kirchhoff, ¿no? Que de tensión sobre tensión. Que de tensión de los resistores. La corriente multiplicada por la suma de resistores. Sería 100 más la de tensión de la fuente V sub Z es igual a la sobretensión de la fuente independiente. 120 la serie acá menos 20, claro, y lo sería 120. V sub Z es 32 y entonces sería 132 y wow, igual a 100. Y sería igual a 100 entre 32, ¿no? 132. Por el momento lo voy a dejar, espérate a ver. Sería 100 entre 130 grados. 25-33, ¿no? En fracción irreductible. Necesito hallar la potencia. Bueno, entonces V sub Z, el voltaje se puede determinar 32 veces I. Pero no es necesario, a ver, vamos a expresar a qué es I. Entra por la terminal positiva. La potencia en el elemento, en la fuente pendiente es la corriente multiplicada por su voltaje. Pero V sub Z está en función de I, sería 32 I por I, 32 I al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Así lo vamos a hacer, ¿ok? 25 entre 33 lo vamos a almacenar en I. 32 por I elevado al cuadrado, ¿cuánto es? De sobre 18,37 watts. Wow. De potencia absorbida por la fuente dependiente de tensión controlada por tensión. Comprobamos 18,37, correcto. Bueno, en este circuito me dice cuando el elemento, en el ítem E me indica cuando el elemento es una fuente de corriente independiente de los aperos con una flecha dirigida hacia arriba, ¿no? En este caso ya se conoce la única corriente que pasa a través del circuito, que sería 2. Pero lo importante entonces en ese sentido, todos tengan la misma corriente de 2, en esta dirección 2. Entonces, ya conocemos los voltajes de los resistores, con el objetivo de determinar el voltaje de la fuente de tensión entre los terminales de esta fuente de corriente para hallar su potencia absorbida, ¿no? O generada, depende. Ahora, por la ley de Ohm es 80 voltios, por la ley de Ohm es 60 voltios, por la ley de Ohm es 40 y por la ley de Ohm es 20. Si vamos en sentido antihorario como está ahí en la corriente, vemos que caída es 120, 180 y 200 voltios. 200 voltios más 320 voltios. Entonces, si caída es 320, subida tiene que ser 320. Pero este es una subida de 20, entonces falta una subida de 300. Sí, está bien. Entonces, como vemos que entra por la terminal negativa, la potencia absorbida es negativa, lo que me indica que en realidad
está suministrando potencia. La potencia sería negativo de la voltaje multiplicado por su corriente, que es 2 menos 600 watts, ¿no? Si lo actualizamos, el negativo me indica que en realidad está suministrando 600 watts, pero la fuente, la potencia que absorbe es menos 600. Comprobamos y efectivamente es menos 600.